La cuarta palabra, recompensa, abandona la imaginería de la caza de animales. Que su mesa sea un lazo, una trampa y un tropiezo y una recompensa a ellos. Y una recompensa es una recompensa o castigo por sus múltiples y graves pecados. Es decir, Señor, mata a los malvados réprobos por tus buenos dones de comida y bebida que les concedes en tu providencia. No gracia. Y mátalos usando esta comida como un lazo y una trampa, como recompensa o castigo sobre ellos por su iniquidad. Eso es recompensa. Y hasta aquí la gracia común. Queda, sin embargo, una evasiva, o podría decir, hay una paja, a la que se aferran. Los que aún quieren aferrarse aún la gracia común. Seguro que muchos escucharon el argumento. El argumento es este. La mesa, con la comida y la bebida y en la compañía que hemos estado describiendo, la mesa, solía ser un signo del amor de Dios por los malvados réprobos. Pero entonces pecaron demasiado en exceso, y ahora lo que era signo del amor de Dios es un lazo, una trampa y una recompensa. Esa es la línea que sigue especialmente Cornelius Van Til. Bien, yo pregunto, ¿dónde habla la Biblia de esta línea que cruzas? Solía ser una bendición, un símbolo del amor y luego una maldición del odio. De modo que, así se quiere, en la cena del lunes, Dios mostró a fulano cuánto lo amaba por la carne y las patatas. Luego hizo algo horrible más tarde esa noche. Y entonces para el momento del desayuno del martes, sus copos de maíz y el yogur eran para él una señal de que Dios lo odia. ¿Es eso realmente lo que dice el pasaje? No. No. La enseñanza de las Escrituras, por dura y desagradable que sea, es que Dios siempre odió a los réprobos, y el ejemplo bíblico de esto es Esaú. Esta es la propia enseñanza de la Biblia. Amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Romanos 9, versículo 13. Como menciona el versículo 11, los niños eran gemelos desde antes de nacer, cuando ni siquiera habían hecho el bien o el mal. Así que Dios odiaba a Esaú antes de que naciera, y antes tenía muchas ovejas en Edom y mucha carne de cordero en su mesa. Y siempre venían a él, esas chuletas de cordero, por el odio de Dios. Permanecer en Romanos 9. ¿Qué pasa con el reprobado faraón que también se mencionó en el sermón de esta mañana? Romanos 9, versículo 17. Con este mismo propósito singular te he levantado, para mostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Y el levantamiento de Dios del faraón incluyó la muy rica comida cara con la que se dio un festín, como rey del poderoso reino de Egipto. Año tras año, década tras década, el propósito de que Dios lo resucitara es destruirlo. Eso no es amor, eso es ira. Y tampoco fue. Que Dios dio gracia a Faraón y mostró amor a través de algunas de sus comidas, y luego más tarde Faraón pecó y luego su comida se convirtió en una maldición. Dios tenía un propósito con Faraón y también contigo, un solo objetivo. Y luego está Proverbios 3, versículo 33. Todos los 13. Proverbios 3, versículo 33 es fácil de recordar. La maldición del Señor está en la casa del malvado, pero bendice la morada del justo. La maldición del Señor está en la casa de los malvados y siempre está ahí, siempre allí en su casa.
Y en la casa incluye la cocina y el comedor, que por supuesto incluye la mesa y todo lo que hay en ella. La maldición de Dios está en la casa, en la cocina y en la mesa. No es la idea de que la maldición divina caiga sobre la mesa al cruzar límites imaginarios del mal. No, está allí, porque Dios está allí como el Dios justo y juzga favorablemente al justo, la persona que está en Cristo, o juzga al injusto con su maldición. No hay término medio con Dios. Él es éticamente puro. Te daré un texto más. El Salmo 73. Este pasaje habla de los que prosperan en el mundo y aumentan en maldad. El versículo 12 se refiere a los impíos. Sus ojos resaltan con gordura, tienen más de lo que su corazón puede desear. Eso nos habla de su mesa, que esta gente tiene la despensa llena y platos muy cargados ante ellos. El salmista creía en la gracia común como un tonto. Tomó su prosperidad terrenal, señal de amor divino a los malvados, y luego entró en el santuario de Dios. Y escuché un sermón sobre ello, por así decirlo, pues entonces comprendió su fin. Que Dios seguro los puso en sitios resbaladizos, presionándolos con todas estas cosas buenas. Solo necesitaba impulsarlos un poco, como alguien caminando sobre hielo. Y les resultaría aún más difícil mantener el equilibrio, y caerían en la destrucción, incluso en un momento. Romanos 11:9, la oración de David, como dice Romanos 11:9. Que su mesa sea un lazo y una trampa, o un obstáculo, y una recompensa para ellos. Esta es una oración piadosa, de un hombre piadoso, que es el hombre según el corazón de Dios. Esta es una oración inspirada, escrito por Dios, inspirado en el Salmo 69. Sobre esta oración, Pablo, el santo apóstol, no menciona los malos momentos de David, cuando un poco de su depravación apareció y pronunció algo imprudentemente ante Dios. Esta es una oración citada por el apóstol Pablo en Romanos 11 del Nuevo Testamento. Nos exhorta a los que vivimos en los últimos tiempos. Esta es una oración que estaba en total acuerdo con la voluntad de Dios. Dios respondió a esta oración de David. Respondiendo a esta oración de David, Dios maldijo las mesas de los malvados, muchas mesas. Y Dios maldijo las cosas buenas que estaban en esas mesas para matar a los malvados réprobos con trampas y trampas como recompensa por su pecado. Dios respondió a esa oración hace 3000 años cuando David la pronunció. Melesi, David dice que su mesa se convierta en una trampa. Y Dios dijo, yo haré eso, responderé a esa santa oración. Esta oración fue respondida en los días de Pablo. Hace 2000 años Pablo recuerda esa oración de David. Esto le sucedió a los judíos hace 2000 años. Esta oración de David. La Iglesia ora según la voluntad de Dios establecida en las Escrituras con el Espíritu dentro de nosotros. Se dice así desde tiempos de Pablo. Durante 2 milenios hasta nuestros días.